Manuel Felipe Sierra escribe hoy en El Nacional una larga historia sobre la trayectoria política, social de Luis Michelena, y tiene un párrafo final que puede servir de introito para lo que vamos a hablar. En diciembre del 2001, Chávez desconoce un acuerdo para revisar las leyes habilitantes. Michelena exige respeto al compromiso. La ruptura se produce en Margarita, en presencia de Fidel Castro. Desde entonces, como siempre, Michelena es un vocero incansable de la sociedad democrática. La Constitución cumple 10 años mañana. Gran acto central, orador de orden creo que es Isaías, el exfiscal Isaías Hernández. Hay denuncias continuas sobre la violación de la Constitución, ya en expresiones políticas, abogados, ONG, han ido a organismos internacionales para decir y señalar los diferentes casos de violación a la Constitución. ¿Cuál es la opinión de Luis Michelena 10 años después? ¿Valió la pena? ¿Se viola la Constitución en Venezuela? Buenas noches y muchísimas gracias, don Luis, por venir acá. Muchas gracias a ti por haberme invitado a este programa que por primera vez canto en él. Pero es mi programa favorito porque es el programa de la mayoría de los venezolanos en este momento tan difícil para las comunicaciones en el país. Quería empezar por esa referencia que tú haces, referida de Manuel Felipe Sierra, hecho que ocurrió en la ciudad de Margarita cuando se celebraba la Conferencia de las Américas. En aquel momento ya estaba Fidel Castro ahí de visita. Los inconvenientes conmigo y las diferencias que yo había venido manteniendo con Chávez, que estaban referidas fundamentalmente a las leyes habilitantes y en particular a la parte de las leyes habilitantes que nos daban ya un camino, una luz de las tendencias que tenía el presidente de ir atentando con una libertad que para mí ha sido la palanca impulsora de los progresos de la humanidad, que es la libertad privada. Eso estaba en las leyes habilitantes empezando a ser amenazada. Y yo le pedí que hiciéramos una reunión privada, Fidel Castro, él y yo. Y le pedí esa reunión porque en muchas conversaciones que yo había tenido con Fidel Castro, y es primera vez que yo cuento esta anécdota, él me había dicho que nosotros aquí en Venezuela no estaba planteada una revolución que pudiera tener el viso de parecerse a la revolución cubana, ni mucho menos, que sería un gravísimo error que Venezuela tomara ese camino que habían tomado ellos de la revolución cubana. Me lo dijo muchas veces y me lo dijo con la experiencia que él le habían dado después de tener 5 años batallando, empobreciendo, arruinando y sacrificando a aquel pueblo. Creyendo en la sinceridad de Fidel Castro para eso, lo solicité de testigo de sección para que tuviéramos esa conversación. Y la tuvimos. Fue una conversación muy larga que duró 4 horas. En esa yo precisamente le vislumbraba todos los peligros que amenazaban y que ponían en riesgo lo que para mí era fundamental, que era el triunfo del proyecto que él había iniciado junto conmigo y que tenía como cartelón de fondo el afianzamiento de las instituciones democráticas fundamentales. En esta reunión, por supuesto, Fidel Castro me dio la razón. Y el hecho de que Fidel Castro me diera la razón en esa reunión lo disgustó mucho más a él. Y
O sea que Fidel Castro no era partidario de una radicalización del proceso para ese entonces. En aquel momento, en absoluto. No solamente no era partidario, sino que condenaba como una desacato a los mandatos de la historia. El que nosotros tomáramos un camino que era negado por la vida y por la realidad a través de la experiencia que el mundo estaba viviendo hasta ese momento. Esa fue la opinión de Fidel Castro. Bueno, él después de la reunión, que duró como 4 horas, me dijo, bueno, quédate tú con Fidel aquí conversando, lo despide porque Fidel se iba para La Habana, y después hablamos. Cuando hablamos por segunda vez, ya no del tema político de fondo, sino de la reunión que habíamos tenido y de mi posición, le dije que mi posición era irreversible, que él me pidió que continuara colaborando con el gobierno. Ya yo le había renunciado, le había desechado la proposición que me hizo de vicepresidente de la República, que consideraba que el vicepresidente de la República, con el manejo que Chávez le daba, no cumple ningún papel, sino de una especie de ofigoy que tiene a su servicio para mandarlo como le dé la gana, y yo no soy candidato para jugar ese papel. Y en ese momento le dije que definitivamente yo manejaba la actividad política como ministro de Relaciones Interiores y que él era el presidente de la República y que para el manejo bueno de esa tarea tan importante era imprescindible la sintonía entre él y yo, y que esa sintonía definitivamente se había perdido, que ya yo no volvía porque no teníamos sintonía. Yo me daba cuenta que él andaba por un camino y yo andaba por otro. Y cuando él me preguntó, bueno, por el camino que tú andas, yo ando por el camino del programa que tú le vendiste al pueblo de Venezuela para la campaña electoral y que el pueblo de Venezuela te compró. Y que tú hoy rechazas ese camino y has tomado otro. Por eso es que hasta ahí insistió él en que yo me quedara con el gobierno y hasta me propuso una cosa que me dio risa, que era que le aceptara ser el embajador de los Estados Unidos. Y yo me reí. Dije, yo no soy embajador, yo no estoy aquí. Yo quiero que tú sepas lo que yo te he dicho muchas veces. Yo no vine a la política para ser ministro, ni para ser funcionario, ni para ser burócrata. Yo soy un luchador social que cree en las cosas que dice y que las quiere cumplir y que quiere ser consecuente con esas cosas que dice. Y a estas alturas de mi vida no voy a abdicar de eso y a postrarme ahora para seguir, pues yo no le dije lo que pensaba a un sargento autoritario que pretende manejar las cosas a su capricho. Ahora, regla. Después de oír eso, un expresidente venezolano que usted conoció, que fue Luis Herrera Campos, le diría, tarde piate, pajarito. Bueno, no fue tan tarde, estoy hablando del año 2000. Han transcurrido 9 años. No fue tan tarde. Yo hice un gran esfuerzo estando ahí en el gobierno, y lo pueden decir todas las personas que participaron conmigo, para que las cosas marcharan como debían marchar. Recuérdate que yo además había sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, claro, y que la Asamblea Nacional Constituyente tuvo que luchar para hablar de los tardes piates pajaritos. Tenía que luchar contra los talibanes radicalizados del lado del gobierno. ¿Esos talibanes radicalizados del lado del gobierno era el sector militar o un sector civil politizado? Nada que ver con el sector militar. El sector militar, que hoy ya tiene preeminencia, que son esos sargentones, tenientes y tal, que tienen categoría de ministros y que andan por allí, jamás asistieron ni siquiera a una reunión política. Eso era lo que le cargaban la maleta a Chávez para arriba y para abajo y le servían de espaldero. Esos jamás tuvieron ningún tipo de participación en todo el proceso de lucha por la candidatura de Chávez y del ascenso de Chávez al poder. Ninguna participación. Y mucho menos le van a tener en una Asamblea Nacional Constituyente presidida por mí. En esa Asamblea Constituyente había mucha presión para que las cosas se hicieran a la machimberra, arrasar con los poderes de una vez, porque decían que tenía poderes
supraconstitucionales y que en nombre de esos poderes constitucionales había que arrasar con todo.